Y habíamos dicho que pelear la buena batalla es permanecer firmes, cimentados en la roca que es Jesús. Quiere decir que no es que me voy a la derecha, me voy a la izquierda. No es que voy a ser tibio, porque Jesús nos dice, o eres caliente o eres frío, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. No podemos ser como el cerdo, que después que lo baña, vuelve a su chiquero, a su cielo. No podemos ser como el perro, que después que vomita, vuelve a su vómito. La palabra de Dios nos dice bien claro que debemos elegir o servir al Señor o servir a Satanás. O amar a Dios o amar al mundo. Y que nuestras decisiones producirán consecuencias sobre nuestra vida. Y por eso le habíamos dicho a usted a través de este estudio de que usted tiene que tomar una decisión. Permanecer equipado, entrenado, preparado para pelear esa buena batalla. Habíamos visto de que todo pueblo que se relaja, todo pueblo que deja de batallar, todo pueblo que deja de pelear, termina siendo conquistado por otro pueblo que tiene ambición de poder, ambición de seguir creciendo, ambición de seguir aumentando su territorio. Y por eso que ellos se entrenan, por eso que ellos se preparan. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendes, que exhortes con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo que ocurre. Estamos viviendo tiempos en el cual la gente está distraída con la tecnología, distraída con los ovnis, distraído con los avances, con los que se están desarrollando y alcanzando. Y entonces ponen más atención en las cosas que están ocurriendo y no en aquel que hace que las cosas sucedan. Porque la Escritura nos dice que en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos la ciencia y la tecnología aumentará. Y sin embargo los hombres hoy nos sorprendemos por lo que está ocurriendo. La ciencia y Dios han existido, aunque el hombre quiera decir que no. Porque la ciencia quiere comprobar de que Dios no existe, pero hasta ahorita no lo puede hacer. Cada vez que nace un científico, un pensador que quiere decir que Dios no existe, termina concluyendo que la nada no puede crear nada. Y que de un accidente no puede salir algo perfecto. Como usted y yo que somos perfectos delante de los ojos de Dios. Entonces, somos consecuencia del diseño perfecto de Dios que nos hizo conforme a su imagen y semejanza para que nosotros podamos extender su reino y reflejar su gloria aquí en la tierra. Pero debemos nosotros pelear esa buena batalla. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido con una agenda, la cual les manifesté la semana pasada, que está vigente hasta el día de hoy. No es aquel enemigo que tú ves ahí que aparece pues todo rojo, con dos cachitos, una cola, un trinche en la mano, ¿no? Que viene cualquiera y lo puede vencer. Él hace correr ese tipo de pensamiento para que la gente diga, ah, mira, yo me paseo con Satanás. Pero en realidad su mensaje es claro. Él ha venido a robar, matar y destruir. Y habíamos visto la semana pasada que él es un ser muy poderoso, tan poderoso, que cuando se rebeló contra Dios trajo las 3/4 partes de ángeles que le servían a Dios. Los trajo justamente con él y hoy esos ángeles están presos, esperando el juicio final. Así que no podemos elegir batallar con él en nuestra propia naturaleza. Sí, la palabra de Dios dice que él es un ser que está vencido, pero está vencido en el nombre de Jesús. No en tu nombre. No es que yo voy a hacerle guerra. Y cuando de repente esté frente a él y que en el nombre de Jesús, yo a Jesús lo conozco, pero a ti no te conozco otra vez. Porque él sabe cómo estamos. Sabe si pecamos, sabe si mentimos, sabe si hacemos o no hacemos las cosas. Y muchos que han ido a querer batallar contra él son avergonzados por el enemigo.
¿Por qué? Porque él también, pues dice que conoce bien a Dios. Y sí, si tú lees Job capítulo 1, vas a ver que dice que de repente Satanás estaba rondando toda la tierra y fue y se presentó delante del Señor. Porque él aún así le sirve al Señor. Entonces usted y yo tenemos que estar parados, firmes en la palabra de Dios. Y no bajar la guardia, como dice 1 Pedro, que también vimos 5:8, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al distraído, aquel que ha bajado las guardias, aquel que no está orando, aquel que no está leyendo la palabra, aquel que no está congregando, aquel que no está predicando, aquel que está haciendo otras cosas. Y como dice, ¿para qué? Devorar es destruir. La agenda de Dios tampoco ha cambiado. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso que la recomendación era la semana pasada, no le deis lugar al diablo. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Cuando nosotros dejamos que nuestra concupiscencia comience a gobernar sobre nuestro espíritu. Porque siempre se los he enseñado y lo vuelvo a repetir. Usted tiene 2 perros, uno blanco y uno negro. Pero usted es quien alimente esos animales. El día que usted quiere que ese perro blanco le gane al negro, usted le da de comer más al blanco y le quita el alimento al negro. Lógico que lo debilita al negro y cuando estos se enfrentan, el que está más fuerte, va a ganar. Pero otro día se dice, bueno, quiero quitarle la comida al blanco y se la voy a dar al negro y que se debilite y luego cuando se enfrente va a haber una pelea. ¿Quién va a ganar? El que esté más fuerte. Pero ¿quién toma la decisión? Usted, uno mismo. Lo mismo ocurre. Usted se alimenta de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, mediante la lectura, mediante la oración, mediante la acción, su vida de fe. Y se alimenta de la carne cuando usted comienza a llenar sus ojos con cosas que no debe ver, cuando usted presta oído a cosas que no debe escuchar, cuando usted comete acciones que no debería cometer. Y por lo tanto, usted decide ese tipo de consecuencias. Entonces, la palabra nos dice que no debemos darle lugar al diablo y mucho menos pues caer en lo que el mundo hace. La palabra de Dios nos dice también, y vimos la semana pasada, que Jesucristo cuando nos escogió y escogió al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, lo primero que le dice el Señor, yo expulso a todas esas naciones de ese territorio porque ellos se han rebelado, se han vuelto idólatras, son egoístas, son gente que siempre está pensando en el mal. Entonces, cuando ustedes entréis a ese territorio, no hagáis como ellos, para que no sufran el mismo fin. Y eso lo vimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 13, ¿no? No, primero verso 9 y luego verso 13. Dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué dice el Señor? No aprenderás. No harás lo que ellos hacen. No harás lo que tus antepasados hicieron. No practicarás lo mismo que hacían cuando no conocías a Dios. ¿No? Y hablamos acerca de esta parte cultural, ¿no? El guadurito, la ropista, que no lo vayan a ojear, que hay que pasarle huevo, cosas como esas. Y tristemente dentro del pueblo cristiano todavía hay personas que todavía siguen teniendo esa práctica. Ay, no, yo en mi casa voy a ponerle ruda. No, voy a poner esta planta que dice guardapuertas. No, o una calavera porque cuida la casa, dice. Y se lo digo porque he escuchado y he visto en personas que se llaman cristianos. Y entonces Dios nos dice que cuando entremos al lugar que Dios nos ha prometido, no aprendamos y mucho menos hagamos lo que se hacía en el pasado, porque eso a Dios le desagrada. Dile a la persona que tiene al lado, a Dios le desagrada las prácticas del mundo. A Dios le agrada tu obediencia. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seas perfecto. Pero ¿cómo puedo ser perfecto en este cuerpo imperfecto? ¿Cómo puedo llegar a esa perfección si Pablo decía, miserable de mí?
que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo que no quiero hacer. Y habíamos dicho que es la palabra de Dios la que va a ir limpiando, la que va a ir transformando, la que va a ir derribando fortalezas que han sido enraizadas dentro de mí y que van a ir produciendo ese cambio. Y como la misma palabra dice, la buena obra que yo he comenzado en ti, la voy a terminar. Pero ¿cómo es que el proceso de esa buena obra Dios la va a terminar? Cuando usted comience a nutrirse más de la palabra de Dios, cuando más palabra haya dentro de usted, cuando más versículos bíblicos usted tenga memorizado, cuando más usted una vida de obediencia tenga, entonces usted está caminando hacia la perfección, hacia la medida, hacia la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ahora Jesús lo dijo, sé santo como yo soy santo. Y Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Jamás Dios te va a pedir algo que tú no puedas hacer, porque si te pide algo que tú no puedas hacer, sería un Dios injusto, sería un Dios imperfecto, sería un Dios que no podría hacer y cumplir sus propósitos y sus planes. Nosotros tenemos un Dios en el cual los planes se cumplen a plenitud. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que usted sea perfecto. Y para eso, en Juan capítulo 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ahora la pregunta es, en el libro de Hechos, capítulo dice que el Espíritu Santo vino ya a la tierra. Le pregunto, ¿el Espíritu Santo ya vino a su vida? ¿Cuándo vino a su vida? Cuando usted recibe a Jesús en su corazón. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene como una añadiduría a mi vida. ¿Para qué? Para conocer la verdad y para que en esa verdad yo camine hacia los propósitos que Dios tiene. Entonces, por lo tanto, usted ya tiene la ayuda, las herramientas para caminar hacia esa perfección. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Que no volvamos a ser esclavos del pecado. No volvamos atrás. Si Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú seas santo como Él es, entonces Dios no quiere que nosotros pisoteemos la sangre de Jesús volviéndonos atrás. Como el pueblo de Israel que estaba en el desierto. Israel no tenía nada en Egipto. Trabajaba de sol a sol solamente por comida. Y cuando estaba libre, y cuando salió libre con animales, con ganado, con tela, con oro, con plata, estaba en el desierto y dijo, ay, pero en Egipto había comida. Ay, en Egipto había tumba. Sí, pero en Egipto era tu lugar de esclavitud. En Egipto era el lugar donde tú estabas clamándole, Señor, ayúdame. Porque mira, me pasa esto, yo soy esclavo, mis hijos serán esclavos, mis nietos serán esclavos. Y toda mi generación seguirán siendo esclavos. Yo quiero ser libre. Y cuando eres libre, quieres volver atrás. Y como consecuencia de que el pueblo quiso volver atrás, dice la palabra que toda esa generación de hombres adultos no ingresó a su tierra prometida. ¿Y qué significa esto, hermano o hermana? Que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que seguir batallando día a día, porque si no, no alcanzaremos el estar en la presencia de Dios por la eternidad. Por eso es que usted tiene que ser un hombre y una mujer esforzado, por eso es que usted tiene que ser un hombre y una mujer valiente, para batallar todos los días y poder alcanzar el objetivo de llegar a la presencia de Dios. También la palabra de Dios nos dice que usted debe de saber contra quién está usted peleando, debe usted de identificar bien a su oponente contra quién va a pelear. Hay batallas que usted tiene que batallar porque usted sabe que va a ganar, pero hay batallas que usted sabe que no va a ganar. Y entonces uno tiene que saber elegir con quién va a pelear. Y no solamente saber, sino que tiene que desarrollar su estrategia de batalla para poder batallar correctamente. Y entonces, habíamos visto la semana pasada que hay pecados culturales, pecados de nuestra propia concupiscencia,
que tienen que ser destruidos mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo es mediante el conocimiento de la palabra de Dios? Es cuando usted conoce las promesas de Dios. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Conoces tu herencia? ¿Te quejas de pobreza? ¿Te quejas de enfermedad? ¿Te quejas de escasez? ¿Te quejas de desamor? ¿Te quejas de que te falta esto, te falta aquello? Te falta todo. Pero te pregunto, ¿sabes cuántas promesas hay en la Biblia escritas? ¿Sabes que tienes un Dios que es perfecto? Más allá del hombre y la mujer que tienes al lado y que te ama. ¿Sabes que hay un Dios que te ha dicho que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo nunca te voy a abandonar? ¿Sabes que hay un Dios que te dice que yo soy el Dios que te prospera? El Dios que te multiplica. ¿Sabes que hay un Padre que dice que yo soy el Dios que te sana, que te salva? Mientras más conozcamos las promesas de Dios, entonces mayores armas tendremos para poder derrotar esos pecados culturales, esos pecados de la concupiscencia que están dentro de nosotros. Y otra de las cosas que usted también tiene que saber, Jeremías 29:11, le doy una pastillita para que usted lo tenga ahí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No el fin que yo quiero, o sea, que Dios quiere solamente, sino el fin que tú también anhelas. Así que, ¿cuál será el anhelo de tu corazón? Dios ya te lo dijo. Él está bien seguro de cuáles son sus pensamientos. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú quieras. Ahora, usted también tiene que saber que lamentablemente nosotros gastamos más de nuestro tiempo de vida batallando, no contra el enemigo, no contra las huestes de maldad, sino batallando contra los hombres o las mujeres que Dios ha puesto en nuestra vida para ser causa de bendición. Pero pastor, ¿cómo voy a decir que yo voy a pelear con la persona que Dios ha puesto en mi vida? A ver, les pregunto a ustedes. Dice la Escritura que el que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Jehová. ¿Cuántos han encontrado el bien y la misericordia de Jehová? ¿Y por qué están peleados? Mujeres, tú que orabas tanto por un esposo y el Señor te lo concedió, ¿por qué hay deshonra en casa? Como hijos, Dios nos dio un padre, una madre, que nos trajo a este mundo, que no son perfectos, pero son los que necesitamos para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y muchos terminamos criticándolo, juzgando, poniendo juicios sobre ellos. Ay, pero si mi papá hubiera sido así, asá, asá. Y sin darte cuenta te atas al mal que hubo en la vida de ellos, en vez de bendecir y orar por ellos. Malgastamos nuestro tiempo peleando contra aquellos que Dios ha puesto para bendecirnos. Ahora le pregunto, ¿cuántos saben que nuestro presidente que tenemos actual, aunque no nos guste, ha sido puesto por Dios? ¿Y para qué ha sido puesto por Dios? ¿Para maldecirte o para bendecir? Para bendecirte, pero el Señor pareciera que no. Pero hemos dicho que aún en los momentos más difíciles, en medio de los desastres, en medio de los problemas, en medio de las grandes crisis, Dios utiliza todo esto ¿para qué? Para que hacer que las personas, sus corazones están listos, para que venga alguien y les predique de Jesús, para que ellos se conviertan. Porque Dios usa también los desastres, las calamidades, las guerras, para que más personas sean ganadas para justamente su reino. Pero cuando uno no entiende la visión de Dios, cuando uno está pensando en lo que el mundo piensa, entonces uno se hace parte del mundo. Ay, sí, él es así, él es asá. O si fuera así como yo pienso, las cosas serían mejor. Pero no se trata de las cosas como tú piensas, sino como Dios las estableció. Dios dice, porque yo sé bien mis pensamientos.
¿Y quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién le podrá aconsejar a Dios? ¿Quién le podrá decir, Señor, esto debería ser así? Si somos escasos de mente. Así que no vale la pena batallar o pelear contra aquello que Dios ha levantado. Y lo vimos a través, o lo vamos a ver a través de la historia de un hombre humilde, un hombre que salió de un pueblo muy pequeño, de un lugar impensable, y Dios lo puso como cabeza de toda su nación, el rey Saúl. Yo, sí, tú que vives allá en ese pueblito, el último pueblito, en la última chocita, allá tú que no tienes casi nada. De ahí yo te voy a sacar y te voy a poner en un lugar de gobierno. Por eso que cuando oramos y decimos que nuestros niños van a tener posición de gobierno, yo no sé usted, pero yo sí le creo a Dios. Porque dentro de ellos habrá quien esté en posición de gobierno. Porque para Dios no hay nada imposible. Y usted tiene que creerlo. Y entonces, este hombre fue un hombre que llegó a estar dentro de la posición de Dios. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios dice que usted es un rey, un profeta y un sacerdote? ¿Cuántos reyes hay acá? ¿Cuántas reinas hay acá? Ya, muy bien. Entonces ya usted es un rey y una reina, ya pues está listo para gobernar. Pero la falta de preparación en la vida de Saúl hizo que él no tuviera carácter. Y Saúl fue conocido por ser un hombre necio, terco, impulsivo. Y esos elementos negativos lo llevaron a que él perdiera el reino. Lo llevaron a no entender la visión de Dios en algo que era tan importante. Porque Dios lo puso en situaciones donde él no podía hacer nada y Dios le trajo a un varón para ser causa de bendición para su vida. Pero él, en vez de verlo como bendición, lo vio como una maldición. No vaya a ser que Dios haya puesto a alguien en tu vida para ser causa de bendición, pero tu falta de visión te lleve a verlo como un enemigo de Dios. ¡Ay, ese jefe! ¡Ay, ese gobernante! ¡Ay, ese esposo, esa esposa! Cuidadito, porque estarías peleando contra Dios y podrías perder todo lo que Dios ha preparado para ti en tu casa. La Escritura nos dice que cuando Saúl hizo lo que él quería, desobedeció a Dios, porque Dios le dijo una cosa: destruirás a ese pueblo, a su rey, a sus habitantes, sus animales y todo. Pero sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a él y tomaron del ganado, tomaron de las riquezas y luego le dice: sí, pero yo lo he traído para presentarle ofrenda a Dios. Y el profeta Samuel le dice: pero Dios se agrada en la obediencia. Y como desobedeció, entonces en 1 Samuel 1:2 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Y a quién puso? A un jovencito, flaco, rubio, bien parecido. También un hombre de un pueblo pequeño, de un hogar muy humilde, que estaba en el último rincón porque ni siquiera su papá lo consideraba, porque cuando vino el profeta Samuel para ungirlo como rey, presentó a todos sus hijos y a él no lo presentó, sino que fue Dios quien le reveló al profeta y le dijo: tienes un hijo más, ve y traerlo. David fue puesto al lado de Saúl para hacerlo crecer a él, para hacerlo madurar a él, para que él cumpliera el plan y propósito que Dios tenía. Dios ha puesto a la persona que tienes a tu lado para hacerte crecer, no para hacerte decrecer. Para que tú cumplas el plan y el propósito de Dios. ¿Quién? ¿A él? ¿A ella, pastor? ¿A usted, pastor? Sí. Así que mira al costado a la persona que tiene. Dios le ha puesto a tu lado ahí, para hacerte crecer. Dile: Dios te ha puesto a mi lado para hacerme crecer. Dile, vamos, díselo. Amén. Qué bueno que hoy día es el día de la revelación. Porque miren, la Escritura dice algunas cosas que usted tiene que observar.
David vino para provocar paz espiritual en la vida de Saúl. Usted recordará que como consecuencia de la desobediencia de Saúl a Dios, el Señor envió un espíritu que lo atormentaba a él y que solamente se calmaba con la música, con el sonido del arpa. Y de repente uno de los guardias dijo, pero yo conozco un hombre que es valiente, que es forzado y que sabe tocar muy bien el arpa. Y Saúl dijo, mándalo a traer, porque es lo que necesito para que no haya tormento en mi espíritu. Y a veces tenemos una persona al lado que decimos, pero no, pareciera que no me hace crecer. Pero dime, ¿cuántas veces por causa de esa persona tú no invocas el nombre de Dios? Porque si no fuera así, no te acordarías de Dios. Es la verdad. ¿Qué más? David dice también, fue puesto ahí delante de Dios para que enseñarle a Saúl a vivir en victoria. Porque aunque Saúl era un hombre alto, dice que sobrepasaba a todos los demás, era un hombre de guerra, vino un pastorcito que no podía usar ni siquiera su armadura para pelear contra un gigante y enseñarle cómo obtener la victoria. ¿Se acuerdan las palabras de David? Tú vienes a mí con espada, pues así. Yo vengo en nombre de ¿quién? En nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué voy a hacer contigo? Voy a cortarte la cabeza. A veces queremos tener todas las cosas para recién comenzar a vivir en victoria. Pero la victoria comienza primeramente con la fe en tu corazón. Porque lo que Saúl miraba era un gigante. Lo que David miraba era una oportunidad para honrar a Dios. Ten cuidado. No vayas a estar peleando contra la persona equivocada. Hay un gigante que derribar, pero necesitas la fe de esa persona. Puede ser problemas generacionales, pueden ser problemas laborales, tu negocio, tu empresa, puede ser tu mismo carácter, pero necesitas de la fe de esa persona para que puedas aprender a derribar ese gigante. David también vino para sumar, no para restar. Por eso siempre decimos que servir al Señor es incremento y multiplicación, no es mantenimiento, no es restar. Por eso que cuando David escuchó que aquel quien mate al gigante, el rey le dará a su hija, esposa. Entonces voy a ser familia del rey. Vino a sumar, vino a ser parte de, nunca en contra de él. Así que la persona que tienes a tu lado ha venido a ser parte de, ayudarte a sumar, ayudarte a crecer, ayudarte a alcanzar el objetivo. Pero mira lo que hizo la falta de carácter de una persona. 1 Samuel 18, 28, 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. Ay, pero el Señor, ella ora y le responde. Ella tiene más palabras, o él tiene más palabras, él me parece que es así. Y pégate, al contrario, porque tú también tengas más. No lo veas como un enemigo, no lo veas como algo malo. Al contrario, si él tiene la opción, ella tiene la opción, pégate. Porque hay una transferencia espiritual que Dios quiere que tú tengas para que puedas crecer y puedas alcanzar el plan y el propósito de Dios. Saúl trató de hacer que los filisteos mataran a David por causa de hacerlo parte de su familia. Pero Dios lo guardó. El verdadero enemigo de Saúl no era David. El verdadero enemigo de Saúl fue el no haber identificado que quien estaba a su lado
venía de parte de Dios para cumplir sus planes y propósitos. Y en esta hora quiero que usted se ponga a pensar. Estamos obrando tal vez como el rey Saúl y estás peleando no contra David, sino contra tu cónyuge, si usted es casado o casada, contra tus hijos, tus hijas, tus padres, tus hermanos, tus autoridades, tus gobernantes. Recuerden, Dios siempre nos va a rodear de personas que nos van a ayudar a hacer crecer, aunque muchas veces no lo entendamos. Porque los métodos de Dios no son los métodos de los hombres. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. La forma de actuar de Dios casi nunca es como el hombre actuaría. Pero ¿sabe qué? Son planes de bien, son planes de bienestar, son planes de paz para tu vida. Y aunque tú puedas decir, pero no parecen, tú solamente estás viendo una parte de tu historia. Pero el Dios que es omnisciente, omnipresente, Él ha visto el comienzo y el final de tu historia para darte el fin que tú quieres. ¿Cuál es ese final que usted quisiera? Ya no le digo el comienzo, sino visualice usted el final de su historia. Una buena vejez, una larga vida, próspera, una buena vida vivida bien. Y como decíamos con mi esposo, entrados en años, ya viejitos, decirle que la amo, entrar a la iglesia y detrás de nosotros ver nuestras generaciones que nos van acompañando. Eso es vivir la vida. Eso es caminar la vida en bendición al Señor Dios. Pero ¿sabe qué? No llega de por sí. Llega porque usted está peleando la buena batalla todos los días. Porque usted está bien cimentado en la palabra, en la roca firme. Y si usted está aquí, es porque usted está avanzando. Póngase de pie. ¿Cuántos estamos avanzando? ¿Cuántos estamos dispuestos a escribir la historia final de nuestros días? Entonces visualicemos y esforcémonos a pelear esa buena batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar por usted. Si tal vez el día de hoy hubiera alguna persona que quiere tener a Jesús en su corazón y quiere decirle, Señor, yo quiero ese final feliz, yo quiero ese final de mi historia. Señor, habrá habido cosas en el pasado, a lo mejor están peleando con aquella persona que tú has puesto mirado para hacerle bien, porque tú no lo habías visto, tú no lo sabías. Pero hoy que tú me has revelado tu palabra, Señor, yo quiero ese final. Si usted quiere ser esa persona, haga una señal, levante su mano. Y Señor, yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Oh Señor. Espíritu Santo comienza a derramarte más. Comienza a ministrar los corazones el día de hoy. Y Señor, no importa lo que ha ocurrido hasta antes de llegar a este momento. Lo que importa, Señor, es lo que de aquí va a ocurrir. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, si nos arrepentimos como blanca lana por delante, Dios no nos echa fuera. Dios no quiere ser eso. Así que cierra sus ojos, vamos a ver. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, a pedirte perdón primeramente, a pedirte que tu sangre preciosa nos cubre y nos limpie, Señor Dios. Sí, Señor, reconocemos que hemos pecado, Señor, ya sea de palabra, de obra o de omisión, Señor. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, Señor Dios. Pero hoy que estamos delante de tu presencia, Señor Dios, hemos aprendido que todo lo que ocurre alrededor nuestro es para nuestro bien. Y que no queremos pelear contra ti, sino más bien queremos, Señor Dios, servirte a ti con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús, por perdonarnos.
Gracias, Jesús, por darnos este nuevo comienzo. En tu bendito nombre. Y todos decimos amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor. Todo sea así.